En la calidez de una tarde soleada en Sevilla, el rumor comenzó a extenderse rápidamente, como una ola imparable que arrastra todo a su paso. La viuda de Caricaños, una mujer de carácter fuerte y mirada decidida, había decidido finalmente hablar, a pesar de las múltiples advertencias. Durante años había mantenido un silencio en torno a los secretos de su difunto esposo, un hombre cuya figura siempre estuvo envuelta en misterio y controversia. Caricaños, conocido en el barrio por su actitud insolente y su capacidad para manipular a quienes lo rodeaban, había sido un hombre de poder, pero también de numerosos enemigos. Nadie en el vecindario se atrevía a decir su nombre sin una mezcla de miedo y respeto, pues pocos sabían la verdad detrás de sus tratos turbios. La viuda había guardado durante años una serie de documentos que su marido había dejado en secreto, documentos que contenían pruebas irrefutables de sus negocios ilegales, su conexión con figuras oscuras del mundo de la política y el crimen, y hasta su relación con ciertos personajes de la alta sociedad. Había llegado el momento de revelar todo eso, de desenmascarar al hombre que todos temían. La viuda sabía que este paso la pondría en el centro de la tormenta, pero ya no podía soportar más el peso del silencio. Años de sufrimiento y de haber vivido bajo la sombra del miedo le habían enseñado una lección importante: a veces, la verdad es la única liberación posible. El lugar elegido para la presentación de las pruebas no fue otro que la lujosa mansión que Caricaños había adquirido años atrás. La noticia de que la viuda convocaría a una rueda de prensa en la mansión se esparció rápidamente y pronto, los periodistas más conocidos, detectives privados, e incluso miembros de la prensa rosa se hicieron presentes. Entre ellos, uno de los más intrigados era Kiko Rivera, un joven que había crecido rodeado de los ecos de su propia familia, y que, en ese momento, se encontraba en una fase delicada de su vida pública. Kiko Rivera, conocido por sus altibajos emocionales y su lucha constante por salir de la sombra de su madre, Isabel Pantoja, se había visto envuelto en escándalos en los últimos años. No era extraño que, debido a su afán por mantenerse en el centro de atención, se dejara arrastrar por cualquier noticia que tuviera potencial de cambiar la dinámica de su carrera o, al menos, ofrecerle una salida a su tormentosa vida personal. Sin embargo, nunca imaginó que esa rueda de prensa que todos esperaban con tanta expectación lo involucraría de una manera tan directa. La viuda de Caricaños, con su voz firme y tranquila, comenzó a leer los documentos que había guardado con tanto recelo. Entre ellos destacaban contratos falsificados, transferencias bancarias que no correspondían a actividades legales, y fotografías que mostraban a Caricaños en reuniones con figuras muy conocidas, figuras cuyas identidades no se podían revelar por cuestiones de seguridad. A medida que la rueda de prensa avanzaba, la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Todos los presentes, desde los periodistas hasta los asistentes, se sintieron atrapados en una tela de araña que lentamente iba cerrándose sobre ellos. Sin embargo, lo que nadie esperaba era el giro inesperado que tomaría todo. En un momento dado, cuando la viuda de Caricaños mostró una foto en particular, Kiko Rivera, que había estado observando en silencio, dio un golpe sobre la mesa y se levantó de su asiento. Todos los ojos se volvieron hacia él. La foto mostraba a Kiko en su juventud, en una fiesta privada, rodeado de varias personas que, según los documentos presentados por la viuda, también tenían conexiones con Caricaños. En la imagen, Kiko estaba sonriendo, aparentemente disfrutando de una noche de fiesta, pero lo que llamaba la atención era la presencia de figuras que nunca antes habían sido vinculadas con él, como un reconocido empresario del sector de la construcción y un abogado que había sido investigado por corrupción. El escándalo fue inmediato. Kiko, visiblemente alterado, se acercó al micrófono. Su rostro se había endurecido y sus manos temblaban mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para responder a lo que consideraba una acusación indirecta. «Esto es una completa mentira», comenzó Kiko con la voz temblorosa pero firme. «Yo no sé por qué se está intentando vincularme con este hombre. Yo no tenía nada que ver con él ni con sus negocios. Esto es un montaje». Pero la viuda no se dejó intimidar. Con una calma que contrastaba con la creciente tensión en la sala, continuó presentando más pruebas. Explicó que la fiesta en la que Kiko había estado no solo había sido organizada por el Círculo de Caricaños, sino que, según la investigación, Kiko había sido filmado en varias ocasiones en reuniones privadas con personas vinculadas directamente a los intereses del difunto. La implicación era clara: el joven, sin saberlo o no, había sido parte de una red de corrupción mucho mayor. La noticia, como era de esperar, se filtró rápidamente a los medios, y Kiko Rivera, incapaz de mantener la compostura, explotó en un arrebato de ira.
Decenas de cámaras lo capturaron, mientras él abandonaba la sala de la rueda de prensa entre empujones y gritos. «¡Basta ya! No voy a ser parte de esto», gritaba mientras se retiraba de manera apresurada, claramente abrumado por la situación. Las preguntas de los periodistas se hicieron más insistentes, pero él, sin hacer caso, salió corriendo hacia su coche. Las repercusiones fueron inmediatas. En las horas siguientes, Kiko Rivera se convirtió en el centro de todos los titulares. La foto que había mostrado la viuda de Caricaños había puesto en evidencia una serie de relaciones y situaciones que hasta ese momento habían permanecido ocultas. Los rumores comenzaron a circular con fuerza, hablando de su implicación en negocios turbios y de sus conexiones con figuras que se movían en los márgenes de la legalidad. Kiko intentó defenderse públicamente, pero la presión mediática fue insoportable. En varias entrevistas posteriores, su comportamiento errático y sus declaraciones contradictorias hicieron que su imagen quedara aún más dañada. No logró convencer a la opinión pública de su inocencia, y cada vez que intentaba despejar su nombre, nuevos detalles salían a la luz. La viuda de Caricaños, por su parte, se convirtió en una figura controvertida. Mientras algunos la aclamaban como una heroína que finalmente había revelado la verdad, otros la acusaban de aprovecharse de la tragedia de su esposo para ganar notoriedad. La realidad es que su vida había cambiado por completo, pues ya nada sería igual después de esas revelaciones. Kiko Rivera, aunque seguía luchando por recuperar su reputación, comenzó a aislarse cada vez más, distanciándose de su familia y amigos. Las constantes entrevistas y las acusaciones públicas lo habían dejado exhausto. La guerra mediática que se desató a raíz de la rueda de prensa dejó una huella profunda en él. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que sus decisiones pasadas, aunque tomadas en momentos de desesperación o deseo de pertenencia, le habían colocado en una situación de la que no podría escapar tan fácilmente. A medida que el escándalo continuaba, tanto Kiko como la viuda de Caricaños sabían que nada volvería a ser igual. La verdad, por más dolorosa que fuera, había salido a la luz, y ahora cada uno debía enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos. Y aunque Kiko intentaba reconstruir su vida, el peso de la verdad lo perseguiría por mucho tiempo, mientras que la viuda de Caricaños, con la satisfacción de haber cumplido con su deber, seguía adelante segura de que finalmente el pasado ya no tenía poder sobre ella. La calidez de la tarde sevillana no presagiaba el huracán que pronto sacudiría a todos los que se encontraban en la mansión de la viuda de Caricaños. La mujer, una figura que había vivido siempre en las sombras de su esposo, había decidido romper su silencio. Por años había mantenido un extraño equilibrio entre el miedo y el respeto que la rodeaba, manteniendo secretos tan oscuros como la propia figura de su difunto marido. Caricaños, conocido en los bajos fondos de la ciudad y entre las élites corruptas, había sido un hombre de poder. Su nombre evocaba temor y admiración, pero también misterio. Nadie sabía a ciencia cierta hasta dónde llegaban sus negocios ni con quiénes los había establecido. Nadie, salvo ella. Durante años había guardado documentos que evidenciaban todo lo que su esposo había hecho en vida, y ahora había decidido, por fin, presentarlos ante el mundo. La noticia se esparció como un reguero de pólvora. La rueda de prensa de la viuda de Caricaños iba a ser el evento del año. Los periodistas, los detectives privados y los curiosos se agolparon en la mansión. Todos querían ser testigos de la revelación de la verdad oculta durante tanto tiempo. Sin embargo, lo que ninguno imaginaba era que entre los asistentes se encontraba Kiko Rivera, un joven conocido por su vida turbulenta, por los constantes altibajos emocionales y por su intento de encontrar su propio camino fuera de la sombra de su madre, la famosa Isabel Pantoja. Kiko, siempre en busca de algo que pudiera darle protagonismo, había sido arrastrado hasta allí por la curiosidad. Sabía que la rueda de prensa de la viuda de Caricaños traería consigo revelaciones impactantes, pero no sospechaba que él mismo terminaría siendo el centro de todo. La mansión estaba llena de murmullos nerviosos cuando la viuda comenzó a hablar. Su voz, firme y decidida, hizo callar a todos los presentes. Sabía lo que tenía entre manos, y lo iba a exponer. La mujer empezó a leer los documentos que había conservado con tanto cuidado. Había contratos falsificados, cuentas bancarias sospechosas, transferencias que no podían justificar ningún tipo de negocio legítimo. En la pantalla se proyectaron fotos y vídeos que mostraban a Caricaños en reuniones con figuras influyentes, figuras que nadie se atrevía a nombrar, pero que todos reconocían. A medida que las pruebas salían a la luz, el ambiente se cargaba de tensión.
Nadie en la sala podía evitar sentirse atrapado. El nombre de Caricaños ya no era solo un susurro en las sombras, ahora estaba a la vista de todos, expuesto ante los ojos del mundo. Y entonces, cuando la viuda de Caricaños mostró una foto en particular, todo cambió. En la imagen aparecía Kiko Rivera, en su juventud, en una fiesta a la que había asistido años atrás. Lo que parecía una simple imagen de diversión se transformó en una bomba. A su alrededor, varias personas conocidas por su vínculo con el difunto Caricaños sonreían mientras disfrutaban de la fiesta. Kiko no parecía consciente de que su foto estaba siendo usada como prueba en un caso mucho más grande de lo que había imaginado. De hecho, no solo era la foto, sino las conexiones que la acompañaban: empresarios corruptos, abogados bajo investigación, políticos con manchas en su historial. Kiko Rivera, al igual que otras personas de esa fiesta, se encontraba en el radar de una red de negocios ilegales que él no había visto venir. El murmullo en la sala creció. Los periodistas no podían creer lo que estaban viendo. Los ojos de todos los presentes se centraron en Kiko, que con una expresión desconcertada, intentaba procesar lo que sucedía. De repente, sin previo aviso, Kiko se levantó de su asiento con rapidez, golpeó la mesa y se acercó al micrófono, la cara roja de furia. «Esto es una completa mentira», exclamó, su voz temblorosa pero cargada de rabia. «No tengo nada que ver con ese hombre, no sé por qué me están involucrando en todo esto». Sus palabras salían atropelladas, casi incoherentes, mientras trataba de defenderse. Su mirada no dejaba de moverse entre los periodistas, los presentes, y la propia viuda, que lo observaba con una calma inquietante. Pero la mujer no se dejó amedrentar. Con serenidad continuó presentando más pruebas, cada una más impactante que la anterior. Entre ellas varios documentos que demostraban no solo la conexión de Kiko con la fiesta, sino que lo vinculaban a encuentros privados con personas de la red de Caricaños. En esos encuentros, Kiko había sido grabado en conversaciones que, aunque aparentemente triviales, contenían detalles que solo alguien involucrado en negocios turbios podría conocer. Era evidente, el joven no solo había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, sino que también había sido parte de algo mucho mayor que su inconsciente había obviado. La tensión en la sala creció aún más. Kiko, visiblemente alterado, no pudo mantener la compostura. El peso de las acusaciones, que caían sobre él como una losa, le superaba. No podía entender cómo había llegado a esta situación, ni cómo su nombre había terminado en medio de este escándalo. De repente el joven estalló. «Basta ya», gritó con el rostro desencajado por la ira. «No voy a ser parte de este circo mediático, esto es todo un montaje para destruirme». Sus palabras resonaron en la sala, pero su desesperación solo alimentó la incredulidad de quienes lo escuchaban. Un periodista le preguntó si reconocía a las personas de la foto, si sabía algo sobre las conexiones de su entorno con el mundo oscuro que Caricaños había dejado atrás. Kiko, incapaz de responder, se levantó de golpe y salió corriendo de la sala, empujando a quienes intentaron interrogarlo más. El escándalo explotó en los medios en cuestión de horas. Las cámaras seguían a Kiko, que, fuera de sí, trataba de alejarse de todo lo sucedido. Su rostro reflejaba el agotamiento, la frustración, la sensación de haber sido traicionado por algo que no comprendía. Mientras tanto, la viuda de Caricaños seguía presentando pruebas ante la prensa, y cada vez más detalles oscuros salían a la luz. Las conexiones de Kiko con personajes de la misma red de corrupción de su difunto esposo fueron el centro de las noticias. Los rumores comenzaron a circular: Kiko había sido solo una pieza más en un rompecabezas mucho mayor, un rompecabezas que implicaba a políticos, empresarios, y hasta figuras de la alta sociedad. Las semanas siguientes fueron un calvario para el joven. Su imagen, ya de por sí frágil, se derrumbó ante el peso de las acusaciones. En cada entrevista que daba, su comportamiento errático y sus respuestas contradictorias solo empeoraban las cosas. A pesar de sus intentos por limpiar su nombre, no logró convencer a la opinión pública. Por cada intento de desmentir las pruebas, surgía una nueva revelación que lo dejaba aún más comprometido. La viuda de Caricaños, por su parte, continuó con su vida, aunque no sin consecuencias. Su decisión de destapar los secretos de su esposo la convirtió en una figura aún más controvertida. Algunos la veían como una heroína que finalmente había sacado a la luz la verdad, mientras que otros la tildaban de oportunista, de mujer que había usado la muerte de su marido para obtener notoriedad. Sin embargo, lo cierto era que su vida,
que hasta entonces había estado marcada por el miedo, había dado un giro radical. La verdad ya no la perseguía, ahora ella era quien perseguía la verdad. Kiko por su parte se retiró cada vez más del ojo público, incapaz de encontrar la paz que había perdido en medio del escándalo. La presión de los medios y las acusaciones de corrupción lo dejaron exhausto. Si alguna vez soñó con reconstruir su vida, ahora esos sueños parecían tan lejanos como el recuerdo de aquellos días de fiesta en los que, quizás sin saberlo, se había encontrado en el epicentro de un universo de mentiras y secretos. La tormenta mediática que se desató después de la rueda de prensa de la viuda de Caricaños no solo afectó a Kiko Rivera, sino a toda la sociedad sevillana. Los ecos de las acusaciones, las pruebas presentadas y el escándalo en torno a la figura de Caricaños se extendieron más allá de los límites de la ciudad. Los periodistas acudieron en masa, los programas de televisión se hicieron eco de cada detalle, y las redes sociales no tardaron en incendiarse con teorías y especulaciones. Mientras la viuda de Caricaños seguía siendo el centro de atención, Kiko se encontraba en una espiral de desesperación de la que le era cada vez más difícil salir.